dos esferas de la vida, lo público y lo privado, porque las mujeres habían sido confinadas al espacio de lo privado, en la idea de que en lo privado estaba el espacio de lo natural y en lo público estaba el espacio de la vida. Y esto significó para las mujeres vivir los procesos de modernización o de la modernidad con un retraso respecto a los varones, porque sus procesos de individuación fueron mucho después y se les acepta mucho después como ciudadanas. Hasta ahí estaba yo cuando reviso el texto de Giddens, y a mí me parece muy interesante el planteamiento. Desde el feminismo siempre se había planteado que lo personal es político. ¿Y esto qué quería decir? Que lo que pasaba en esa esfera que se consideraba lo privado tenía mucho que ver con lo que pasaba también en la esfera pública. Que no era un espacio donde se debiera considerar que no debiera intervenir el escrutinio público, porque eso ocurrió. Si bien antes de esos procesos, con la no separación, los espacios públicos y privados estaban entremezclados, eso permitía a las mujeres, sobre todo a las mujeres de ciertos sectores, ciertas libertades y ciertas condiciones que facilitaban el ejercicio de la sexualidad y todo lo demás. Cuando yo leo el texto de Giddens, una de las cosas que más me llamó la atención es la articulación en estos ejes. Y es que es cierto, se habla de la sexualidad separada del amor, el amor separada de la familia, y cómo había sido una época histórica la que concentra todas estas esferas en un mismo espacio. Justo yo había leído el texto de Giddens, yo empiezo a hacer un proyecto de decir, bueno, ¿y eso qué pasa? ¿Qué es el de modernidad, la intimidad y yo? Las transformaciones. Las transformaciones de la intimidad. Sí. Ese texto que yo había leído, y con eso hago un proyecto para empezar a decir, yo estaba un poco cansada que en la psicología ese énfasis en el individuo, aunque yo era psicóloga social, siempre ese énfasis en el individuo a mí me estaba cansando, porque además lo social era entendido como el contexto que es el grupo, la familia, lo que es más inmediato. Y si bien nosotros habíamos leído, y de hecho lo leemos a los clásicos, a Parsons, a Merton, en la psicología social siempre había como esa, jalar todo eso y otra vez. Yo estaba un poco cansada de eso, entonces cuando leo el texto, eso como que me da la idea de cómo vincular, dijéramos, el plano psicológico con el plano sociológico. Hago un proyecto, entro aquí y afortunadamente me encuentro con Gina, que es una conocedora y una experta de Norbert Elias. Yo conocía un poco de teoría sociológica clásica, pero no de teoría sociológica contemporánea. Entonces, a mí me obligan a entrar a cursos de maestría, porque me faltaba esa parte que además agradecí enormemente, porque me actualicé. Pero una de las cosas que me nutrieron enormemente es cuando yo leo Norbert Elias. Y el proceso de la civilización en la sociedad de cortesanos me hace, wow, esto realmente explica muchas cosas. Y si bien estaban hablando de una sociedad que nos parece como lejana del contexto latinoamericano, sí nos explicaban mucho de lo que había pasado, porque finalmente en el contexto latinoamericano aquí se exportan muchos de los valores y los preceptos de la familia, del amor, de la jurisdicción, cuando somos colonizados. Y eso nos ocurre en toda América Latina. La colonización nos uniforma en muchos sentidos, y en muchos casos se da una mezcla de los dos parámetros con los que estábamos hechos, pero finalmente prevalece, dijéramos, que la modernidad nos llega desde afuera. Con esas herramientas, entonces yo digo, bueno, ¿qué me da el concepto de intimidad para explicar algo que yo quería? Que era el caso de qué pasaba con... A mí me interesaban los jóvenes universitarios, pensando que esto era la punta de lanza para entender... No, soy yo. No soy yo. Para pensar estas transformaciones de las que hablaba antes, que si la relación pura, yo decía, ¿es un café? No, que si que este tipo de
de relaciones realmente se estaban dando aquí. Realmente estaba aconteciendo todo este proceso de transformación que se veía en los otros países. Entonces lo que hice, la primera tarea que yo me impuse para aplicarlo en México fue empezar a revisar algunos indicadores de los que hablaban. El índice de divorcios, las uniones consensuales, y a revisar literatura sobre el asunto. Pero una de las cosas que pasó es que cuando menos hasta el 2004, en ninguna de las revistas más importantes sociológicas yo encontré textos al respecto. Lo único que encontré fue una tesis en 2001 que tomaba el texto de Giddens y él analizaba dos parejas de universitarios y veía. Y una de las cosas que más me interesaban era si realmente esto implicaba las transformaciones en las relaciones de género de la escuela de Giddens. Porque Giddens habla de una lógica, dijéramos, lineal, o sea, las sociedades van evolucionando y entonces, si bien hay riesgos, si bien hay una serie de, dijéramos, de excesos o de consecuencias no deseadas de la modernidad, en general hablaba que se democratizaban los espacios privados y demás. Y yo me preguntaba, bueno, ¿servirá eso para qué? Y para eso tenía que revisar no solo los textos que se hacían aquí. Y yo me encontré con que tenía dos propuestas, una de las que se estaban haciendo desde la sociología y las otras que se estaban haciendo desde la teoría feminista, con Teresita de Barbie. Como este era, dijéramos, la literatura con la que yo estaba mucho más familiarizada, a mí me pareció además una novedad que la sociología en general estaba siendo obligada a revisar las relaciones de género, algo que no se había hecho antes, que se había visto muy por encimita, aunque en muchos casos no revisaban a las teóricas feministas, estaban, dijéramos que rescatando su discurso y tratando de darle una explicación a esto que estaba pasando con las relaciones de género. Entonces yo lo que me propuse fue articular todo eso y pensarlo si era válido para nuestra sociedad. Para eso, bueno, pues sí, tuve que revisar un poco qué había pasado con nuestra historia, porque lo que teníamos era la historia de otros países y bueno, qué había pasado en México, qué implicó, por ejemplo, las leyes de reforma que significaron, para quienes no sean de este país, significaron la separación entre el Estado y la Iglesia, pero además esta separación que fue legal, como de alguna manera la Iglesia siempre ha tenido un enorme peso y la ha tenido en todos los países de América Latina, y cómo esto tenía implicaciones precisamente de la configuración de este espacio que además tenía muchas excepciones, desde la autorrevelación, el autoconocimiento, los vínculos con los otros, hasta hablar del espacio privado. A mí me parecía que era necesario como ir desglosando, que fue lo que fui haciendo, desde cómo las sociedades, estos espacios personales han sido básicos para entender cómo funcionan las sociedades. Porque lo que se había hecho es pensar que las sociedades funcionaban con los grandes, ahora sí que con los grandes eventos, ¿no? Y no con esto de los espacios personales. Entonces, bueno, me di a la tarea de revisar, de trabajar estos y de construir un concepto que me permitiera además trascender la idea de que el género es solo de mujeres. Y entonces dije, voy a trabajar con hombres, porque además los espacios íntimos y afectivos y de la familia y del amor generalmente eran atribuidos a las mujeres. Bueno, ¿qué pasaba con los hombres? ¿Y qué pasaba además con los jóvenes? Entonces, mi idea del concepto de intimidad es que me daba para todo eso. Me daba para pensar precisamente si los jóvenes estaban vinculando el amor con el matrimonio, el amor con la sexualidad, si era una cosa de que solo las mujeres vinculaban el amor y la sexualidad y los hombres no. Y además como descomponer los diferentes componentes que estaban ahí presentes, pero luego recomponerlos conceptualmente. Dijéramos que esa fue como mi intención, mi propósito, sobre eso trabajé. Y lo que sí me llamó mucho la atención es que mientras en Europa el concepto de intimidad se iba como desvaneciendo, por ejemplo Bauman ya habla del amor líquido y ya no habla de la intimidad. Y yo decía, a ver, ¿por qué? Y aquí apenas empezaba como a aparecer por las diferentes acepciones que había,
pero ya empezaban a haber como más textos, ya hubo una tesis en 2006, la mía fue en 2004. Entonces, me parecía que había que centrar también esta discusión en un eje que era lo que tenía que ver con todo esto, con la intimidad en sus múltiples acepciones, con el amor, con los sentimientos, con las relaciones personales, y son los vínculos. Cómo las sociedades crean vínculos personales que finalmente, como dice Elías, se van desplegando en una red de relaciones que son desde las más íntimas hasta las más generales y macro. Y a mí me pareció que eso es lo que realmente aporta el concepto de intimidad, que permite recorrer todos los espacios, lo micro, lo macro, lo individual, lo colectivo, lo social, los espacios más pequeños, pero también nosotros, porque finalmente, por ejemplo, por decir algo, el número de divorcios o cuando las parejas deciden ya no tener hijos, eso está teniendo implicaciones muy importantes, no solo implicaciones demográficas, sino implicaciones sociológicas. ¿Qué tipo de sociedad estamos hablando? A mí me decía una exalumna mía que se fue a vivir a Alemania, me dice, ¿sabes qué? Yo cuando vengo aquí yo veo muchos niños. Yo digo, ¡wow! Aquí hay muchos niños. Dice, es que allá poco a poco se está volviendo una sociedad de viejitos. Entonces, todo esto está teniendo implicaciones a todos niveles. Tenemos que pensar entonces, y además, ¿qué va a pasar en sociedades como la nuestra, donde los sistemas de seguridad social están abandonando cada vez más a las personas a sus propias decisiones, a sus propios recursos, cada vez más el empleo y todo lo demás? Entonces, hay algo que le llaman el matricialismo de las clases medias, que son, los jóvenes están diciendo, yo ya no quiero tener hijos. Es decir, si yo no tengo un empleo seguro, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar entonces en nuestras sociedades? Además, están ocurriendo muchos eventos de desvinculación social, la violencia, el terror generalizado, y entonces, ¿cuáles son el cemento con el que las sociedades están articulando? Me parece que todavía hay muchas preguntas que no nos hemos contestado, y me parece que el concepto de intimidad nos puede trazar una ruta por la cual entrar. Yo lo dejo ahí para centrarme en sus preguntas y ya después Bueno, a mí antes sí me gustaría de que hablaras un poco más de cómo hiciste tu investigación, o sea, porque fue demasiado. Sí, háblanos de materia general, o sea, sí, háblanos de tu libro, de cómo de todo lo que yo dije ahora, de cómo construiste tus categorías, de qué puentes hiciste entre los autores clásicos y los contemporáneos, de cómo reconstruiste la historia del concepto de juventud, porque tenías el concepto de intimidad, el concepto de juventud y el de masculinidad. Entonces, ¿por qué no nos hablas de esos tres conceptos y luego de cómo los aterrizaste en tu estudio? Precisamente para pensar el concepto de intimidad, y yo decía que en los jóvenes me parecía que en ellos había cristalizado ya la historia pasada, estaba como el presente en proyecto y estaba también un proyecto de futuro. Por eso me parecía que era más que una población, era como un núcleo central de análisis en el cual se tendría que pensar más allá de la condición etaria. Porque, por supuesto, hay rangos. ¿Quiénes son los jóvenes? Bueno, pues el INEGI los define que desde los 12 hasta los 29 años. Pero detrás de eso también estaba el concepto de generación. Entonces, el concepto de generación lo que te hablan es una población que nace más o menos en una época, comparte en un momento determinado, pero lo que los unifica no son los años que tienen, sino las experiencias que vivieron juntos. Por ejemplo, se habla de la generación del 68. ¿Qué pasó en el 68? La gente que vivió el movimiento, más allá de que haya participado o no en el movimiento, estaba compartiendo significados culturales, estaba compartiendo eventos sociales que se estaban dando, lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasaba en Francia, y estaban compartiendo también el cerrarse un ciclo, por ejemplo, que tenía que ver con la familia autoritaria, donde
y los jóvenes en general estaban cuestionando el autoritarismo en todos los espacios, en el gobierno, en la familia, y se empieza a generar como una rebelión que siempre es local y global al mismo tiempo, y que entonces obligaba a decir, bueno, ¿quiénes son los jóvenes? Entonces, yo lo que hice es que articulé el concepto de generación con esta idea, porque también podríamos decir, bueno, alguien que comparte pero tiene 70 años, no es lo mismo que alguien que comparte el 68 pero tiene 20. Esto vinculado con un ciclo de vida, es decir, a mí me parecía que fueran estudiantes de una cohorte de edad, que correspondieran a una generación y que además estuvieran vinculados a un ciclo de vida, por ejemplo, que no fueran casados, que estuvieran todas viviendo el proceso de ser estudiantes y de redefinir su proyecto de futuro. Así yo armé mi concepto de juventud para no centrarme en uno y en otro. Pero había otra cosa que tenías que me parecía muy interesante, que era que le dabas un momento histórico al concepto, o sea, veías cómo el concepto de juventud no ha existido siempre. Esa era otra, porque también una de las cosas interesantísimas que además me enteré en el proceso era cómo se les llamaba, por ejemplo, en la Edad Media se les llamaba jóvenes a personas de 50 años porque estaban definidos en la relación con respecto a los padres. Entonces, mientras los padres vivían, el Juventus seguía existiendo. Y entonces yo decía, eso es bien especial, entonces hay que considerar cuál es nuestro concepto de juventud en nuestra sociedad. Y por eso pensaba yo en que no se hubieran casado para pensar que fueran todavía hijos de familia, lo que le llamamos aquí hijos de familia, y que eso permitiera decir, bueno, todavía no tienen una familia formada y en ese sentido son jóvenes. Son jóvenes porque comparten un momento, porque todavía no forman una familia aparte, porque tienen más o menos los mismos rangos de edad y porque además estudian en la misma universidad, que también eso me parecía fundamental. ¿Por qué? Porque pueden ser jóvenes universitarios, pero las universidades del interior de la República pueden tener características que yo desconozco, y la universidad que yo conozco, porque es en la que estudié, en la que he estado toda mi vida, es esta. Y entonces esto me daba parámetros, porque además esta se considera una universidad de vanguardia. O sea, no es una universidad patito, es una universidad donde se discuten no solo los aspectos teóricos, o sea, los jóvenes no discuten solo los aspectos teóricos, sino también los de su vida cotidiana. Y esto me llevó a hacer historias de vida, porque a mí lo que me interesaba ya era de qué familia procedían, y entonces un poco desde si sus padres se habían casado o no. Yo partía de la premisa que eran jóvenes hijos de la revolución sexual que se dio en los 70s. Yo decía, sus padres tuvieron que haber compartido ese momento de alguna manera, o vamos a ver si lo compartieron o no. Y resultó que además eso no fue. Yo escogí diferentes áreas de conocimiento de ciencias sociales y humanidades, de ciencias exactas y de ¿Ciencias biológicas? De ciencias biológicas. Fueron 8 jóvenes. Uno era de psicología, otro era de sociología, de química, de derecho, de biología, no me acuerdo si uno era de biología. El caso es que a mí me interesaba también ese microambiente que se da en cada uno, de arquitectura, por ejemplo, de ingeniería, eran las ciencias, las técnicas. Y entonces yo decía, bueno, pero estos están aquí, dijéramos, con los procesos que les da su carrera, pero ¿de quién, de qué carreras provienen y qué ideas tienen a partir de eso sobre las identidades de género, sobre los estereotipos y los roles de género, sobre las identidades masculinas y femeninas, cómo configuran sus nociones de sexualidad, de amor, de familia, de pareja? Entonces, para eso hice historias de vida con ellos. Me encontré 2 que pertenecían como a sectores bastante acomodados, 4 que pertenecían más bien a sectores medios, y 2 que habían venido, tenían un origen rural, o sea, habían vivido en provincia y llegaron aquí
y llegaron incluso, ellos hablan de todas las condiciones con las cuales se enfrentaron, porque venían, por ejemplo, de guarachas, ¿no? Cuando llegan aquí y se insertan en la secundaria y todo lo demás, pues era como otro mundo, y lo que eso les implica en términos de apropiación de normas, de valores y de esquemas de la realidad. Y entonces yo hice un poco, bueno, la historia de sus padres, la historia de ellos en su relación con las mujeres, en sus relaciones de su vida sexual, de su vida amorosa, y lo que implicaba las estrategias de negociación. A mí algo que me sorprendió mucho es, yo había hablado en este concepto de la libertad, lo que implicaba para ellos la libertad de sus parejas, porque sobre todo para los hombres la libertad de las mujeres suele ser un terreno bastante escabroso y cómo lo habían enfrentado. Y la verdad es que yo esperaba encontrarme así puros chavos de vanguardia, y no, me encontré que sobre todo los que estaban en artes y provenían de familias donde se habían roto los esquemas tradicionales de género, eran los que eran muy avanzados en sus relaciones, muy respetuosos en las relaciones amorosas, con perspectivas de unión, en donde ellos asumían responsabilidades, donde reconocían derechos a sus parejas, donde habían vivido experiencias dolorosas, por ejemplo, de sus amores, que una chava y tal cosa, pero que las asumían como, dijéramos, como parte de los procesos. Y también ahí llegué a conclusiones muy interesantes, por ejemplo, de cómo cuando ellos viven procesos de ruptura con sus parejas, o de que las parejas tienen un mayor poder sobre ellos en términos emocionales, y ellas son las que deciden en términos de la relación, cómo las familias ven eso. Y por ejemplo, una de las cosas es que tanto ellos como sus padres, sobre todo, y también sus madres, había una idea de que a ti tú no te puedes dejar avasallar por una ruptura amorosa, por ejemplo, y tienes que salir de esto. Y en ellos había mucho la idea de que esto no me vuelve a pasar. Pero sí había en estas distinciones, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el chavo de Derecho, el chavo de Medicina, en carreras donde las jerarquías están muy establecidas, aunque ellos decían yo llegué como más liberal, como la carrera, también la profesión, va centrando un perfil de masculinidad. Por ejemplo, el chavo de Derecho, él era como más liberal de las cosas que maneja antes de llegar a la carrera, pero en la carrera decías que todos tenemos que ir de traje, y entonces yo ya me di cuenta que yo tengo que llegar muy formal con las chavas, a ellas también les exigen, y entonces yo con la chica ya no le puedo hablar feo, ya no le puedo decir, hola güey, dice, ¿por qué? No, o sea, tengo que decir, hola, tal cosa. Y esto, y el de Medicina también, con patrones muy tradicionales, como las creencias, quienes eran creyentes, son mucho más tradicionales en todos sus esquemas, quienes no eran creyentes eran mucho más liberales. Y entonces, ¿cómo se van intertejiendo en las vidas individuales todos estos procesos? Y por eso encontramos sectores, o sea, es muy difícil decir, pues los jóvenes universitarios tal cosa, pero sí nos habla de cambios que se han cristalizado, que se han asentado, y que nuestra sociedad está enfrentando de muy diversas maneras. Y yo realmente a la conclusión que llego es a reflexionar sobre el papel que tiene la escuela. Finalmente, por nuestra función como docentes, pensar lo que estamos haciendo en la escuela, porque luego en la escuela llegamos y les decimos que lees la página fulana de tal libro, de quién sabe qué tanto, y no pensamos que nuestros estudiantes tienen una vida personal y que eso a veces tiene un impacto muy importante para ellos. Que también la escuela es un espacio civilizatorio que puede ser muy, pero muy positivo. Hay un caso, ese chavo estudiaba odontología allá en la FES Zaragoza, y él narra que él era un porro antes de entrar a la carrera. Él era un porro, decía, nosotros íbamos, asaltábamos, y ya sabemos que la policía no nos hacía nada, estudiaba en un Cebetis y eran porros, pero de aquellos.
Cuando él entra a la carrera se empieza a vincular con los de psicología, primero porque tiene una novia de psicología y luego empieza a tener amigos en la carrera y dice, no, y estos de psicología dicen, me traían en friega, que leete este libro, que leete este otro, porque los de odontología no leen. Y él dice, y yo me empiezo a dar cuenta de que hay cosas que, o sea, hacer como, en esta idea de la intimidad de autorreflexivo, de qué me está pasando, pero además de sus relaciones con las chavas. Y él dice al final, él me dice, yo ahora ya no me fijo si las chavas están bonitas o no, yo ya me fijo cómo piensan, porque eso es más importante. O sea, yo antes nada más decía, ay, me fijo en la cara. Dice, pero ahora no, dice, porque eso es más importante. Dice, y yo estoy pensando, además pensando, ya en un proyecto a futuro, él ya decía, yo ya tengo que pensar, porque si yo voy a ser vida con una mujer, tenemos que compartir muchas cosas. Y decía, tenemos incluso que compartir ideales. Yo dije, órale, este chavo se transformó por la escuela, pero no por la escuela formal, o sea, no fueron sus clases, fue ese espacio de socialización que da la universidad, que te permite compartir ideas, que te permite reflexionar, que te permite debatir. Él se mete con ellos primero por los torneos de ajedrez, y él dice, yo al principio no sabía ajedrez, pero entonces, ¿cómo la escuela te va dando otras herramientas que no están en las asignaturas, no están en los programas? Pero la universidad se vuelve como ese espacio amplio de reflexión colectiva, pero que también se traduce en la vida personal. Entonces, bueno, hay así como cosas ahí en las historias de ellos y que luego nos lleva otra vez a decir, bueno, como todo esto positivo puede ser un mecanismo, sobre todo algo que me llama mucho la atención es cómo las transformaciones que han tenido las mujeres han beneficiado a los hombres. Es algo que se piensa poco. O sea, hay las mujeres y hay como una queja y hay como una idea de que los asuntos de mujeres son de mujeres. Y aquí lo que queda muy claro es que o nos salvamos todos o no nos salvamos. Y que la intimidad puede ser ese espacio de reconfiguración de la vida social al que tendríamos que pensar y prestar mayor atención. Bueno, esa es como mi idea, que bueno, eso está. Entonces hacemos una serie de preguntas. ¿Yo? Sí. Bien. Bueno, a mí me pareció muy interesante esto que decías, que creo que en el texto se ve también, y creo que lo decís bien claramente al final, que es cómo a través de esto se pueden pensar los vínculos, ¿no? Y como ese nexo que no se puede prescindir para explicar lo social, y, ¿no? Yo soy psicóloga también, entonces capaz que también me preguntaba, porque también la de vínculos es como que hay muchísimas acepciones de vínculos y se habla de muchísimas cosas. Entonces, en realidad no sé si es una pregunta para responder ahora, pero sí a que cómo se enganchan esos dos conceptos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de vínculo que trabajás y con? ¿El concepto de vínculo con el de cuál? Con el de intimidad, Ya. sí, porque entiendo que uno te permite pensar el otro, pero, ¿no? Y más en estos procesos que vos mencionabas, de desvinculación social, de desintegración. Y después, en realidad me parece un texto súper claro, se ve que se nota mucho el trabajo ese en equipo, ¿no? Sí, pero eso que me parece que está bueno, y nosotros lo hemos hablado a veces en el seminario, ¿no? Esto de, bueno, cómo trabajar interdisciplinariamente, y me parece que esa modalidad que ustedes describen al hacer este texto tiene que ver con eso, y que se nota en la claridad de los textos. Y nada, en realidad lo otro que pensaba, y que en realidad es algo que leí por ahí, que no tengo como así un referente muy claro, es la noción de los neomachismos, ¿no? Como esto de justamente esto que os mencionabas, las relaciones de género, cómo han cambiado, y vos recién lo decías, cómo los cambios en las relaciones de género benefician a los hombres, ¿no? Y como capaz que un poquito más poder pensar eso. Entonces le damos una por una, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Lo de los vínculos y de la intimidad, realmente una forma de entender la intimidad es ese espacio de construcción de los vínculos. Pero ¿de qué tipo de vínculos? No son precisamente ni los vínculos económicos ni los vínculos políticos, aunque estén ahí rodeando, por ejemplo, en el caso de la familia, sino los vínculos personales y afectivos. Porque sobre esos vínculos personales y afectivos luego se construyen los otros. O sea, una pareja que se casa, después tiene que discutir todo ese asunto. Pero si nosotros no pensamos que de esos vínculos afectivos, personales y a veces micro, está construida toda la sociedad, perdemos la noción
Por eso yo decía que a mí me gustaba mucho esta idea de Norbert Elias, cuando dice, es que tenemos que pensar en una sociedad de individuos donde lo micro y lo macro están entrelazados cotidianamente. Y además están entrelazados no solo en el presente, sino están entrelazados con todas esas relaciones que nos preceden y todas esas que estamos construyendo. Cierto que visto así la intimidad resulta como un concepto como que de repente pareciera como que muy grande. Pero a mí me parece que si del concepto de intimidad se desglosan los aspectos más particulares o los componentes, como hacen algunas teóricas, como Jameson, pues se puede realmente trabajar. Pero sin perder de vista esta idea de que esto muy chiquitito, tu decisión que dices yo no voy a tener hijos, esa decisión, el impacto que tiene. O tu decisión de tener 10 hijos, el impacto que tiene. Porque a mí me decía una de las demógrafas era una demógrafa que estaba en un seminario cuando yo estaba en el doctorado, y ella me decía, a mí me encanta que tú hayas metido toda la parte demográfica de los divorcios. Yo le decía, sí, pero el gran problema de eso es que los divorcios y todo lo demás nunca se analizan como vínculos personales cuando lo analiza la demografía. O los matrimonios, o las maternidades y paternidades. O sea, eso habría que ver qué se está moviendo. ¿Por qué los hombres tienen hijos aquí? Goodman decía que los hombres en México tienen hijos porque les gustan los niños. En una investigación que le hace aquí en Santo Domingo, no se crean que en otro lugar, aquí en Santo Domingo, a la vueltita de la esquina. Y dice, ¿tienen hijos porque les gustan los niños? Claro, pero también porque ellos no se hacen cargo de sus niños. O sea, aunque él los retrató cargando a un bebé y toda la cosa, pues, ellos no se hacen cargo. O sea, si a mí me dijeran, ten 10 hijos que tú no los vas a tener, yo tengo 10, pero feliz. Otro los va a tener, los va a cuidar y los va a pachar. Bueno, y además va a trabajar por ellos. Entonces, no es solo el asunto de que nos gusten o no los niños, es como nuestra cultura desarrolla ciertos patrones, y esos patrones están presentes como en ciertos sectores, cuajan en ciertos sectores, ¿no? Los sectores populares han disminuido el índice de natalidad, pero no como los sectores medios. Los sectores medios han sido la contención de la explosión demográfica. Y bueno, habrá que entender cómo, y tiene que ver también en cómo construyen esa idea de la paternidad y de la maternidad y de una pareja, por ejemplo, que es más allá del matrimonio. Y cómo también, por ejemplo, la idea del matrimonio, cómo se ha ido desgastando. Por ejemplo, uno de los textos que yo cito, el de Cruz, uno de los aspectos interesantes es que él trabaja también con parejas homosexuales. Y eso nos hace pensar, por ejemplo, por qué las parejas homosexuales, cuando ya las parejas heterosexuales dijeron ya no me quiero casar. Él se tiene que ir por sus hijas, ¿eh? Sí, es un ejemplo de que sí se tiene que ir por sus hijas. Es un ejemplo de otras paternidades. Sí. ¿Y de qué se habla del neomachismo? Uno de los aspectos que se ha descubierto es que en general las mujeres hemos transformado nuestras prácticas. Tenemos vida sexual antes del matrimonio, tenemos abortos, pero no lo decimos. No hemos transformado nuestro discurso. En cambio, los hombres han transformado su discurso y dicen, sí, a mí no me importa que seas virgen, que quién sabe qué tanto. Pero a la hora de llorar, ¿quién fue? ¿Dónde estuvo? Han transformado sus discursos, pero no sus prácticas. No lo digo por ustedes, yo digo lo que están. Y esto ha dado lugar a pensar que existen nuevas formas de lo que se llama un machismo invisible, el neomachismo, formas de control que ejercen los varones sobre las mujeres, e incluso de violencia, que ya no se reconoce como antes, porque ya no van y le dan el sartenazo en la cara. Pero, ¿a qué horas llegaste? ¿A qué horas te fuiste? ¿A qué horas saliste? O incluso hasta de la ropa que usan las chavas. No, tú no, porque a él no le gusta, etcétera, etcétera. Que nos habla de cómo las mujeres siguen siendo controladas en los espacios
privados. Y de cómo, por ejemplo, algo que yo estudié y que tiene que ver, por ejemplo, cuando las mujeres deciden tener un aborto, una gran cantidad, calculamos que es alrededor de entre el 50 y a veces hasta el 60%, es responsabilidad de los hombres. Porque ellos tampoco se cuidan, porque ellos dicen es tu problema, o porque ellos le dicen si tienes ese hijo, aquí se acaba la relación, o tú lo tendrás y es tu bronca y no sé qué tal. Entonces, esas son formas de neomachismo que no corresponden a las anteriores, pero que implican relaciones asimétricas, sin reciprocidad, que no reconocen a las mujeres a su derecho a la autonomía, y otro de los aspectos muy importantes, no se reconoce a las mujeres el derecho a decidir. Entonces, a eso se le ha llamado, porque son nuevas formas. Y bueno, yo a veces me sorprendo porque veo una telenovela y dan de cuenta que eran las telenovelas que veía cuando eran igualitas. O sea, los modelos. ¿Alguien más? ¿Lina? Bueno, hay una duda que me surge respecto a que si usted considera que lo que ha hecho todo ese recorrido histórico, toda esta nueva conceptualización, la unión de conceptos y todo ese trabajo es una teoría de alcance intermedio o podría llegar a ocupar ese lugar. No creo. Yo creo que es un trabajo del oficio, nada más que tienes que hacerlo así, porque si no das respuesta a lo que te estabas planteando, no va para tanto. Y que también nos muestra que estamos obligados a trabajar los conceptos más allá de cómo están, porque siempre Pues que lo quieres. es por eso que hago la pregunta, porque realmente me parece que tiene pues todo lo que yo comprendo que es la teoría del alcance intermedio, es hacer un análisis de la evolución histórica, ver los efectos del concepto clásico, ver qué recorrido ha tenido y hasta ahora cómo se está asumiendo y aplicarlo como una realidad que se está estudiando. Entonces, pero yo creo que para hacer una teoría de alcance medio necesitaría una mayor solidez teórica. A mí me parece que todavía no la tiene, que son esfuerzos, intentos iniciales y que todavía no. bueno, cuando usted habla de esa desvinculación social que se da, pues usted observándolo desde la intimidad y todas estas construcciones sociales que surgen alrededor de eso, aparece la violencia, pero pues en el discurso. Y ese tema me interesa mucho por mi investigación, yo estoy investigando sobre pandillas, entonces quería saber si esa desvinculación social de la que se habla está relacionada con el concepto de anomia y si está relacionada con algún concepto particular, pues que nos diga, bueno, cómo surge esta violencia desde esa desvinculación social, desde lo moral, desde la norma o desde... Yo creo que sí hay procesos de anomia que se están gestando, pero creo que una de las características que tiene mucho que ver con la violencia es la desvinculación de las comunidades. Las pandillas o las bandas o lo que sea, antes eran pandillas, por ejemplo, de un barrio, y entonces se defendía ese barrio. Pero lo que ha pasado es que en muchos casos son niños de la calle, son gente que no tienen una vinculación con una comunidad, con un núcleo. Y entonces, entre ellos, forman un núcleo. Pero ese núcleo tiene determinadas reglas. Y entonces son esas reglas las que privan. Si tú dices algo, vas a tal lugar. Así seas mi cuata, pareces descuartizado. Punto. No hay de otra. Hace muchos años, bueno, no muchos, por ahí por el 90, una vez en un congreso, no me acuerdo si era de psicología o era algo que tenía que ver con género, un colega colombiano nos decía que él le había admirado que los narcos en México eran familias. Decía, porque no están desvinculados de su comunidad y entonces como que las protegen.
eso había pasado también en Colombia, y él nos comentaba, pero que en el momento en que eso se rompiera, en ese momento se iba a venir un caos, porque en Colombia ya se estaba rompiendo, exactamente. Y entonces, y visto lo que está pasando ahora, uno dice, es que eso fue lo que pasó. O sea, en ese momento no estábamos, ahorita sí ya estamos. Sí, pues yo también soy colombiana y es una Qué observación que hago muy seguido y es, bueno, aquí se está repitiendo lo que en Colombia vivimos en los años 80. Exactamente. Y es que primero apareció como un Robin Hood, el Pablo Escobar, que quiso salvar la sociedad y la gente lo amaba, y después terminó matando a una cantidad increíble de personas. Pero lo que hay ahí es que los individuos se desvinculan de su comunidad, se integran a ese otro grupo. Y en términos de anomia, a mí me parece que el concepto de anomia te da poco para explicar eso. Sí. Como que no alcanza. Sí, pues sí, rompen la norma, pero pues también hay un montón de otras normas que se van creando al interior. Y me parece que el de desvinculación explica mucho mejor, aunque no hablemos de intimidad en este caso, pero sí de desvinculación de las comunidades y de desintegración de las redes sociales que le dan soporte. Porque esas redes sociales son las que de alguna manera fungen como mecanismos de contención cuando el Estado ya no funciona. Pero cuando ya no hay Estado y ya no hay red de contención, ¿de qué te agarras? Pero igual, no sé, el ejemplo que usted da de estos espacios de civilizatorios que se dan en las universidades puede ser totalmente repetido en un espacio de pandilla, por ejemplo, en un grupo de una sociedad o de una comunidad específica, donde también ese grupo brinda referencias, donde también ese grupo guía un poco los comportamientos y donde también define eso, pero no sé si sería civilizatorio. Mira, no sería civilizatorio por una razón, porque si bien definen normas y definen reglas de comportamiento entre ellos, no alcanzan a reconocer la responsabilidad social que tienen hacia los demás. Y ese es el problema. Por eso matan a cualquiera, y por eso si nos quedamos sin agua o sin agricultores, no importa. Porque se mueve nada más la lógica interna de las reglas que crean las mafias. O sea, todas las mafias, desde las mafias norteamericanas, italianas, crean sus propias reglas. Pero eso no quiere decir que sea civilizatorio. El proceso civilizatorio lo que implica es un proceso de autocontención precisamente de la violencia cuando se vuelve interno. Y entonces tú ya dices, no lo voy a hacer no porque no me están viendo, es porque esta vida lo que implica es un respeto a los demás y todo lo que se supone, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión. Gracias, doctora. Yo soy estudiante japonés y a mí me interesa mucho como el vínculo de la familias mexicanas, porque pues, yo llegué a México como más o menos hace un año y aquel entonces una de las cosas más interesantes fue que como todas las como, familias mexicanas, por ejemplo, se reúnen muchas veces, por ejemplo, los domingos, o sea, algunas ocasiones como especiales, ¿no? Entonces, pues como usted planteó en el libro, me fue interesante como el rasgo más importante de la realidad mexicana es que la familia ocupa un lugar central en el plano material y simbólico, ¿no? Y también, pero al mismo tiempo usted mencionó como los altos índices de, por ejemplo, violencia doméstica o maltrato infantil y agresión sexual, esos problemas como familiares, ¿no? Entonces, a mí me parece que como hay una, no sé si, como decir, contradicción, ¿no? Entre como unas relaciones muy estrechas entre la familia, pero al mismo tiempo como existen muchos problemas. A mí me parece, es muy interesante al mismo tiempo como quisiera. Una de las características fundamentales que ocurre a partir dijéramos, de que el Estado asume responsabilidades, es que el Estado va a asumir responsabilidades fuera de la familia. Pero dice, dentro de la familia, ahí se entiende. Eso va a dejar a las mujeres muy desprotegidas. En la época de la colonia, en nuestro país, una mujer que era mancillada tenía detrás toda una sociedad que la iba a defender de aquel que la había mancillado.
Y si bien existían instituciones donde las mujeres que también violaban la regla podían ser castigadas, dijéramos que había un código de honor que restringía, dijéramos, mucho, porque igual a las mujeres se les ha golpeado desde siempre. Pero cuando se da esta idea del Estado, que el Estado se encarga de lo público y lo privado le compete al cura, a la comunidad, a la familia, las mujeres quedan muy desprotegidas, porque entonces el que mandaba, bueno, el que manda todavía, se establece una posición, una familia muy jerárquica, muy organizada jerárquicamente. El padre es el que tiene la voz, es el jefe de familia, aquí se reconoce así como jefe de familia, y eso colocó a las mujeres en una situación muy complicada. Además, el hecho de que él era el proveedor, de que ellas no tenían la forma de obtener su sustento, las dejaba en condiciones muy frágiles. Cuando se empiezan a dar los procesos de modernización, eso sí, de modernización del país a partir de la industrialización, la entrada de las mujeres a la escuela, el ingreso de las mujeres a las universidades, el ingreso de las mujeres al mercado laboral, esto empieza a recomponer las familias. Y si bien no desaparecen las jerarquías, las mujeres empezaron a tener otras herramientas para huir, por ejemplo, de la violencia, para atender a los hijos cuando el esposo se iba. Pero lo que sí existe y sigue perviviendo es el valor cultural que tiene la familia en México, es enorme. Y entonces las familias, en México, por ejemplo, luego nos dicen que somos un país de fiestas, que todas hacemos fiestas, entonces la fiesta, no sé qué, la fiesta. Y las fiestas son así, en familia. O sea, por ejemplo, es muy común que la gente se vaya a determinado tipo de festejo, sea en familia. Pero hay una cosa, esto depende mucho de los sectores sociales. En los sectores populares es donde la familia tiene más peso. Pero simbólicamente, independientemente del sector al que pertenezcas, la idea de la familia siempre va a estar. La usa el gobierno, la usa la publicidad, la usa en todas partes, porque emocionalmente el significado que tiene la familia en México, y en eso hay estudios, la familia significa el lugar seguro, de calidez, de amor, de lazos muy fuertes. La familia ha sido, por ejemplo, en las épocas de crisis económicas, el mecanismo para salir de la crisis. O sea, ¿quién se va? Pues se va y se le pide a la familia. Ya está la mamá, ya está lo que le presta el hermano, ya está lo que hace no sé qué tanto. Pero insisto, esto varía mucho en los espacios, en los sectores altos y en los sectores medios. La familia cada vez más se entiende como la familia nuclear, que es el papá, o sea, los que están casados y a veces sin hijos, ellos se entienden como su familia. Y entonces, en estos sectores, no quiere decir que hayan disminuido los índices de violencia, pero también el peso simbólico de la familia se ha modificado, no es precisamente el mismo. Pero, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención de las investigaciones de Gina, los empresarios, con todo y de que tienen esta idea de la familia, a quienes heredan o a quienes colocan en puestos claves son a sus yernos cuando no tienen hijos. A sus hijos en primer lugar y si no a sus yernos. ¿Esto qué hace? Que entonces la familia también se vuelve un referente, dijéramos, es un núcleo que no es solo afectivo y tacata, es también político y es también económico, y muy fuerte, muy fuerte. Pero también, como por ahí decían, es que México es un capitalismo de cuates, pues eso también es cierto. Y entonces es un capitalismo de familias y de cuates. Y donde persiste, ¿por qué persiste la violencia en muchos de nuestros países? Persiste la violencia, sobre todo la violencia al interior de las familias, porque no existen recursos institucionales para quienes están ahí, contrarrestar toda esta idea. Por ejemplo, un niño que es maltratado, se lo lleva el DIF y le dice, tu mamá te pega. Si la mamá le dice, es que si tú dices que te pego me van a meter a la cárcel, el niño dice que no. ¿Por qué? Porque los lazos afectivos pesan más.
Y es ahí donde a veces lo afectivo no siempre es así como... hay una manipulación afectiva, hay una serie de cosas que están jugando en el caso de la violación. ¿Alguien más? Bueno, me llamaba la atención esta concepción, digamos, de intimidad como un espacio de construcción justamente de vínculos personales afectivos. Y bueno, yo trabajo como este asunto de comunidad, memoria, etcétera, y pensaba justamente que la categoría, antes del texto nunca lo había pensado, la verdad, me podría servir justamente para lo que yo estoy viendo, ¿no? Es decir, cómo efectivamente la comunidad está cruzada o está atravesada más bien por este asunto o este concepto de intimidad, ¿no? Es decir, como la construcción de vínculos personales afectivos y cómo la memoria de alguna manera es una forma de expresar justamente estos vínculos. Y pues más bien mi pregunta era cuál es el estado justo ahora, ¿no? En la sociedad postindustrial, este asunto del rompimiento de las sociedades industriales, ¿no? Y cómo de repente se rompe este vínculo con el espacio o lo comunitario, ¿no? A partir de esta supuesta individualización de la sociedad, digamos. ¿Cuál es, digamos, el estado actual de la categoría, ¿no? Como intimidad en América Latina, que tiene una carga distinta, ¿no? a las sociedades, por ejemplo, anglosajonas, ¿no? Europeas, ¿no? Es un proceso distinto, más bien un poco como por ahí, si hay forma de ahondar un poco en cómo está ahora, hacia dónde pensar. Yo creo que se está recomponiendo la idea de intimidad. Yo creo que en América Latina una de las cosas que creo que nos puede salvar en estas sociedades postindustriales es que estamos regresando a las comunidades. Y las que están poniendo ejemplos son las comunidades mismas. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando se da el levantamiento zapatista, que una de las primeras cosas que dicen las mujeres es que queremos tener derecho a elegir marido, porque ellas no podían ni siquiera elegir marido. Y esa recomposición desde otro lugar, o sea, recomposición de los vínculos desde otro lugar, no están diciendo yo no me quiero casar, quieren decir sí me quiero casar, pero yo quiero elegir. Y me parece que también está ocurriendo en quienes vivimos en zonas urbanas, de que se ha dado esta postura crítica de decir, ¿cómo regresamos? Nosotros no pertenecemos a comunidades rurales, pero ¿cómo recogemos la experiencia de ellos que tienen que ver con cómo construyen lazos de solidaridad? Y se está haciendo aquí, las comunidades de aquí, en las colonias se están juntando las gentes, que para un comercio justo, que para hacer un vivero, que para determinadas cosas. Y en eso los lazos afectivos están teniendo un enorme peso. Yo digo, puede estar ocurriendo que nosotros ya no hablemos o no recurramos al matrimonio como eje, pero las parejas, por ejemplo, sí quieren seguir estableciendo parejas. A mí es algo, por ejemplo, que me sorprendió. Yo decía, ay, Vanessa, ya no me quiero casar, o sí me quiero casar, es lo de menos. Lo que dicen es, yo sí quiero tener pareja. Incluso, muchas pueden decir, yo no pienso tener descendencia, o hijos o hijas. Pero lo que no te dicen, y no solo en esta investigación, en otras, lo que sí plantean es, yo quiero tener una relación cercana con una pareja. ¿Por qué? Porque la gente no está renunciando a eso, porque es parte constitutiva, no de una identidad, de una, bueno, en psicología decimos de una necesidad afectiva básica. Los seres humanos requerimos de tener relaciones afectivas y cuando eso se rompe todo lo demás. Y entonces, estos vínculos que están construyendo en esas comunidades, a veces de forma como pareciera como muy intrascendente, a mí me parece que sobre todo en América Latina es donde estamos encontrando. Están apareciendo conceptos como los del buen vivir, que se están aplicando a las comunidades y que están recogiendo su herencia ancestral, de decir, a ver lo que tenemos. Yo no sé si, por ejemplo, en países que tienen una tradición tan fuerte como en Japón, estén recuperando, pero eso es
pero hay como un regreso a una tradición, yo no sé si llamarle tradición modernizada o de qué manera, porque es una tradición, pero es una tradición que respeta o que responde a muchos de los, dijéramos, de los parámetros que se había hablado en la modernidad, como el de autonomía, como el de libertad, como el de reconocer a los individuos, pero no en solito, sino individuos en comunidad. Y eso me parece muy valioso, porque en estas sociedades postindustriales, así como lo plantea, por ejemplo, Bauman, pues la lógica es al deshacerse de vínculos. Y dice Bauman, pues entre más rápido mejor, y entre menos anudados. Y yo creo que en América Latina estamos buscando otro tipo de anudación, que ya no sea de dos, sino de una anudación que responda más a nuestra historia, que responda más a nuestras necesidades, que responda más a, pues no sé, a otro tipo de recursos con los que sí contamos. Porque algo que decimos siempre en América Latina, tenemos una historia tan rica que hay que recuperar y que hay que trabajar, y están trabajando. Entonces, a mí me parece que por ahí podría haber de lo que se ha llamado la modernidad descolonizadora. Entonces, bueno, pues a ver. Aquí hay otras preguntas. Bueno, yo tengo dos peticiones y una pregunta. La primera petición sería que si nos puedes hablar un poco más sobre la articulación entre los conceptos clásicos y contemporáneos y cómo los llevaste, ¿no? O sea, cómo los pudiste unir partiendo de que igual y el lapso, primero sociohistórico, pues igual y lo separaba bastante, ¿no? Y el segundo, o sea, cuáles fueron los lazos teóricos que te permitieron unirlos. Esa sería la primera. La segunda, tú nos hablaste de que tuviste la oportunidad de tratar con dato duro, por así decirlo, dato cuantitativo, que es los divorcios. ¿Cómo pudiste también relacionarlos con las historias de vida en tus investigaciones? O sea, ¿qué te dio esa opción para juntarlos? Y ya por último, al final de tu trabajo, hablas que pues finalmente como que se han ido conquistando terrenos explicativos en el ámbito de la naturaleza biológica, lo mencionas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, también mencionaste que los seres humanos requieren estos lazos afectivos. ¿Se puede dar como una especie de mezcla entre esta naturaleza biológica y los lazos afectivos así vistos como una necesidad del ser humano como carne, como animal, y la parte de la construcción social de los lazos afectivos, o sea, vistos como un sujeto social, por así decirlo? A ver si te puedo responder. Lo que hice a mí, más que establecer lazos teóricos, a mí me interesaba decir desde cuándo se empezó a hablar de esto. Porque luego parecería que de repente aparece el concepto y uno dice, ay, ¿quién lo inventó? No, pues no. Entonces a mí me parecía que los clásicos lo que hacen es que te hablan de las relaciones personales. Y esas relaciones, las relaciones cara a cara. Y que eso es motivo de análisis sociológico. Eso es lo que a mí me pareció central. Entonces, con esa línea fue con la que yo me seguí. ¿Cómo vinculé los datos demográficos con las historias de vida? Los datos demográficos, yo lo que quería era tener el contexto de estos jóvenes. O sea, ¿en qué sociedad están viviendo? ¿Una sociedad donde todo el mundo se divorcia? ¿O donde no se divorcia nadie? ¿O donde qué? Además, para poder hacer un símil con lo que estaba pasando en las sociedades europeas, para decir, allá los índices de divorcio son tacatá, pero aquí no. Y entonces, ¿qué pasaba? Porque a veces, y eso lo oye uno mucho en la televisión, es que las parejas ya no se quieren casar, es que hay tantos divorcios. Y uno dice, a ver, ¿de veras hay muchos divorcios? ¿De veras la gente no se casa? ¿De veras? Era más bien ubicar el contexto, para poder hablar de decir si aquí pasa qué o cuál más. Y la otra de la naturaleza biológica, a mí me parece, mira, lo de los lazos afectivos, eso sí es parte de mi formación psicológica. Se han hecho, además, o sea, se ha demostrado, no solo se ha dicho teóricamente, que los seres humanos, si no tienen lazos afectivos, se mueren.
Y eso se hizo, hay una investigación que se hizo en los años 50, por ejemplo, en orfanatos. Los niños empezaban a morir y decían, ¿por qué se están muriendo si les damos de comer y no sé qué tal? Dependiendo de la edad del niño, entre más chiquito llegaba, aunque lo alimentaran y le pusieran y la sonda y no sé qué tanto, el niño se les moría. Y analizaban mujeres que andan afuera con mega desnutridas, dándole el pecho al niño. Y estas mujeres resulta que las criaturas no se les morían. Y decían, pues ¿cómo? Esta tiene una desnutrición del grado, ¿quién sabe cuánto? Y el niño no se les muere. Entonces empezaron a plantear que estos niños que sobrevivían, los que llegaban más grandecitos, algo habían recibido de amor, algo, lo que fuera, que por eso habían sobrevivido. Entonces eso dio incluso para empezar a transformar los orfanatorios, porque los orfanatorios eran lugares donde guardaban como si fueran cosas. Y a pensar entonces que en todas las sociedades, de una manera o de otra, hay vínculos afectivos que de alguna manera el cuerpo físico, la carne y la sangre reciben. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero está ahí. Y que entonces eso es lo que ha logrado, por ejemplo, en el libro de Aries él dice que los niños los ponían ahí y los colgaban casi como en costales y los ponían ahí para que no escurriera, porque no había quien los cambiara y no sé qué tanto, porque los niños no tenían ningún valor en esos países. Pero tenían valor como animalitos, no quiere decir que no los quisieran. Estaban medio descuidados según nuestra característica, porque no eran unos sujetos sociales reconocidos. Pero algo de amor tuvieron que haber recibido. Pero la otra es que los índices de mortalidad eran altísimos. Entonces, esto nos ha obligado que hay gente que te dice, no es biológico. Pero cuando menos en nuestras sociedades, un niño que no recibe afecto, entonces, bueno, lo que hablan los teóricos es que las necesidades básicas, una de las necesidades básicas es amor, seguridad y tener un sentido de pertenencia, que perteneces a alguien, porque nosotros solitos no somos como árboles. Entonces, yo había planteado antes lo de las necesidades afectivas desde la psicología y había trabajado, y a mí me parece que los seres humanos se ha visto ahora, por ejemplo, con ancianos, que los que no les escriben se mueren y los que les escriben no se mueren y cosas por el estilo. No sé qué tanto la parte biológica, no estoy tan segura. No me atrevería a decir, esto es biológico, pero cuando menos lo que sí es cierto, porque sí está como muy trabajado, es de que los seres humanos tenemos necesidades afectivas, que no hay una sola forma de satisfacerla, porque ese también es el mito, ¿no? Es que si no tienes un marido, pues no. O sea, hay muchas formas de recibir afecto. Ahora andan por ejemplo, ahora se habla de que necesitamos, 9 abrazos al día. Entonces vayan contando sus abrazos. Y que tiene que ver con eso, con recibir afecto. Y tiene que ver con que los seres humanos requerimos más que las cuestiones físicas. Eso es una realidad. Y que psicológicamente también hay necesidades. Eso también es cierto. Un niño que no se le da determinadas condiciones, hay diferencias, por ejemplo, en el desarrollo psicológico de los niños. Se vuelven más inseguros, se vuelven tal cual. Entonces, bueno, no sé qué tanto, pero yo sí estoy convencida de que los lazos afectivos son básicos. Pero no solo son básicos para la sobrevivencia de los individuos, yo estoy convencida de que son básicos para la sobrevivencia de las sociedades. Porque finalmente el lazo afectivo es la puerta de reconocimiento del otro. Y entonces, si tú estableces un lazo afectivo con alguien o con algo, es muy difícil que lo destruyas. No quiere decir que no ocurra, porque ya sabemos que lo que es violencia y sobre todo violencia de pareja tiene cosas así muy intrincadas en otro sentido, pero en general le estoy hablando de lo que serían los objetivos pensando en las sociedades, ¿no? Yo tengo una pregunta desde los puntos de partida de su investigación que hemos mencionado en primer lugar Giddens, ¿no?
y con los chicos que trabajó, ahí me recordaba del capítulo, ¿no? Donde habla de, pues ahora sí, lo que usted nos presentó, pues fue esta postura positiva de la resocialización más allá de la educación formal. Pero Giddens también destaca ahí cómo hay una influencia negativa, que incluso cuando pasa el individuo a formar una relación de pareja, pues vuelve a reproducir los patrones. Entonces a mí me gustaría que si nos pudieras decir, si en estas entrevistas o historias identificaste algunos de esos rasgos que por más que estuvieran en una universidad de vanguardia, iban a quedar y seguirse entretejiendo y transformando, como tú dices, ¿no? Ahora puede ser con elementos invisibles. Sí. Uno de los aspectos, o sea, sí es cierto que la universidad tiene un peso, pero también es cierto, y yo lo decía hace rato, la religión tiene un peso, y la otra, ahorita que tú decías de estas cosas, uno de los chavos, por ejemplo, me decía que él de repente, él había tenido un padre muy autoritario, y decía, y lo peor es que de repente me veo repitiendo, haciendo exactamente lo mismo. Es un chavo de arquitectura, y es cierto, o sea, los jóvenes pueden decir, esto no está bien, pero lo que se le viene de entrada, su forma de responder, puede estar repitiendo los mismos patrones, porque eso sí, y ahí sí la psicología sirve mucho para explicar, porque esos no te vienen del razonamiento, vienen de una serie de configuraciones que hacen que la emoción responda de determinada manera, o sea, ciertas cosas les duelan o lo lastimen o se impongan. Y por ejemplo, este chavo andaba con muchas chavas y decía, yo no me puedo establecer con una. Y él decía, yo reconozco que no quiero repetir los mismos patrones de mi papá, y cuando veo estoy haciendo lo mismo que él. Y él se acordaba de que su papá llegaba y pateando la puerta y no sé qué tanto. Pero yo creo que ahí lo que no hubo, o sea, la parte que le faltó, él estaba en la arquitectura y él no tuvo un proceso de resocialización. Mira, la universidad no te resocializa respecto al género. Ese es el problema de la universidad. Si nos resocializara respecto al género, ocurre con unas personas porque tuvieron contacto con determinadas situaciones, pero no todos, ¿no? Otra característica que también tiene que ver, este muchacho es un muchacho muy guapo. Entonces, cuando son muchachos muy guapos, se vuelven muy plagados de sí mismos. O sea, yo soy muy guapo y las chavas andaban detrás de él y todo. Entonces, muy poco autocrítico. No, como que no había tenido necesidad todavía de reflexionar, o no había tenido el espacio o la oportunidad de reflexionar. De hecho, en la entrevista a veces te plantean algunas cosas como que se ponen a pensar. Ay, chispas, en esto no había pensado. Pero no es en automático que la universidad resocialice, sobre todo en términos de género. Algunos que tienen unas posibilidades por ahí se entran. Pero de hecho, los dos chavos que estaban vinculados con las humanidades eran los que eran más liberales. El chavo que estaba en artes plásticas y el chavo que estaba, me parece que era filosofía. Pero ellos también habían tenido tanto un padre como una madre con otras ideas. Habían ido a escuelas activas, ellos decían, uno de ellos decía, yo jugaba fútbol con niños desde que era chiquito, y desarrollan una forma de relación con las mujeres. Uno de ellos en la prepa había un maestro acosador y él se sumó al grupo que iba a demandar al maestro acosador, y no sé, pues se solidarizaba con sus compañeras. Tenían otra idea, y yo sí me pregunto si es por eso que se entraron a las humanidades, o las humanidades nos dieron, o una mezcla de las dos, ¿no? Pero también creo que la universidad, teníamos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Creo que hay algo que estamos haciendo. ¿Cómo lo sistematizamos? Tendríamos que reflexionarlo, de que la universidad, cuando menos te obliga a reflexionar sobre cosas que en la vida personal no lo habías hecho. Y
Otras cuestiones de índole teórico y conceptual, a mí me llama la atención y te quiero preguntar, ¿qué tan riesgoso es hablar de la juventud, pero hacerlo a partir de casos específicos? ¿O qué teoría te puede dar los elementos para justificarlo? Aunque estaba revisando y pues ahí no tienes así, pero no sé si la categoría de microsociología era parte de la justificación de tu muestra. Fíjate que no, y eso me di cuenta después. Yo no lo hice después, hasta cuando Olga estaba con eso. Olga fue la que me dijo, y entonces lo leí, pero entonces ya casi que entregaba la tesis, entonces ya digo, será para la siguiente. A mí me parece que sí, hace falta trabajar más esa parte. Yo recurrí como que a las herramientas que tenía como para tratar de delimitar desde dónde estaba partiendo yo. Pero sí creo que teóricamente hace falta reflexionar más, porque además encontré muy poco. Me costó mucho trabajo y entonces dije, lo voy a hacer con lo que yo tengo a la mano, o con lo que yo pueda organizar. Pero me parece que sí valdría la pena teóricamente trabajarlo más, sobre todo pulirlo más, porque además es un concepto tan coloquial que se utiliza y habría que meterle más. Sobre todo porque si no tomarlo en cuenta suena muy riesgoso hacer una generalización, decir, es que ya la juventud de... No, pero yo no hago generalización, ¿no? Eso sí. O sea, eso sí lo tenía claro, que yo no iba a hacer generalizaciones y que yo no decía que estudiara la juventud. E incluso hubo un momento en que yo estaba pensando si le ponía a algunos jóvenes. Yo lo que dije es, yo voy a definir la juventud así. Después, cuando yo ya trabajé con los jóvenes, yo dije, elegí estos jóvenes porque tienen estas 3 características. Yo me había vinculado con el cohorte de edad, con la generación, que era lo que a mí me interesaba, y su posición respecto a la familia. Eran los 3 elementos que yo tomaba en cuenta ahí. Nada más. Entonces yo dije, con esto, como tenía estas 3 características, por eso los elegí. Pero incluso yo lo digo, yo no pretendo generalizar, yo nada más digo que viendo estas historias de vida sí nos ayuda a reflexionar sobre lo que está pasando con los jóvenes, porque nos obliga a pensar con jóvenes de aquí, pensar un poco como en toda esa dinámica que ha pasado en los últimos años, pero nada más. No es mi idea decir que yo estudié a la juventud, no, para nada. Incluso a mí, a partir de esa tesis, luego me invitaban a eventos estos porque, mi tesis yo la metí al concurso del, ¿cómo se llama? El Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces luego me invitaban a eventos y entonces ellos se decían juvenólogos. Entonces yo decía, yo no soy eso. Yo nada más, aclaro que yo nada más hice así, pero yo no soy juvenóloga, porque además entiendo que eso implica meterte a un ámbito de expertise que por supuesto que yo no tenía. Y que yo no tenía, pero que además no era mi intención. O sea, yo los escogí a ellos, podía haber escogido a los viejos, pero los escogí a ellos porque me parecía que condensaban estos 3 momentos, tanto el pasado como el presente, como las perspectivas a futuro, por eso. Pero no era mi intención ni generalizar a todos los jóvenes, ni siquiera, incluso yo lo digo por ahí, ni siquiera a todos los jóvenes universitarios, porque pues, la UNAM tampoco, ni siquiera a todos los de la UNAM, o sea, a estos, y para hablar de eso, como para darme soporte, yo creo que yo más bien quería darme soporte a mí, o sea, tú, Elsa, ¿qué vas a entender y por dónde vas a ir? Pero sí me parece que es un concepto que merece la pena trabajarlo y trabajarlo bien. Que no era mi tarea, porque yo ya con eso, ya no daba para más, pero que sí vale la pena y de las discusiones con Olga, pues sí salía. Claro, entonces así lo definen, o sea, estamos compartiendo un tiempo, compartimos rasgos genéricos, pero consideramos su especificidad. Para eso serían las relaciones microsociológicas. Y yo no, te digo, para eso no me interesa. A mí me interesaba mucho más trabajar aunque sí lo tuve que definir y todo lo demás,
pero a mí sí me interesaba, en el núcleo realmente estaba, para mí, las relaciones de género y de la intimidad. A mí me parecía que eso, si yo lograba echar luz, aunque fuera chiquitita sobre eso, ya valía la pena el esfuerzo que estaba haciendo. Lo otro, otro lugar. A mí me gustaría comentar, en principio, que me sirvió mucho el texto, porque erróneamente a veces pensamos, o pienso, o pensaba que la intimidad únicamente se daba dentro de la esfera de lo privado y en una relación íntima de pareja, y no que realmente se puede producir en la esfera de lo público y con familiares, con amigos y demás, ¿no? Gente con la que interactuamos dentro de la misma sociedad. Y mi pregunta es un poco con respecto a por dónde abordaste o qué aspectos tomaste para abordar el concepto de masculinidad dentro de el ámbito de género, porque tradicionalmente el género se ha vinculado muchísimo, pero solo hacia las mujeres. Sí, pero esa es una forma de entenderlo. En realidad, género es una categoría que permite entender cómo la diferencia biológica, la diferencia sexual, se traduce en desigualdad social. Con ese referente, se han estudiado a los hombres, pero a veces no se las ha estudiado desde el género. Hay quienes trabajan las masculinidades y nada que ver con las mujeres. Entonces yo lo que hice sí fue un análisis, ahí sí me metí con Conner, con Bourdieu, y yo decía, a ver, ¿qué es lo que tienen? En el caso de Bourdieu lo que aporta es su concepto de la dominación masculina. En el caso de Conner, él sí analiza lo que tiene que ver con la identidad, que es una parte afectiva, otra parte tiene que ver con las relaciones de poder, otra parte tiene que ver con la socialidad, otra parte tiene que ver con la propia identidad. Y yo decía, a mí me gusta mucho todo ese tratamiento, pero realmente mi referente para poder trabajar el tema de la masculinidad fueron dos. Una, la concepción que tiene el feminismo, donde ser hombre y ser mujer, ellas dicen, es como si habláramos de una tablero de ajedrez, donde hay posiciones que ya están dadas, pero también depende del tipo de relaciones. Y la otra, bueno, pues fue Elías para hablar de posición social. Entonces yo lo que hice es definir la masculinidad como una posición social que permite márgenes de acción más o menos amplios o estrechos según la posición que ocupes. ¿Por qué? Porque según esa posición tú puedes identificar que un hombre puede ser que en un momento dado no tenga absolutamente poder, incluso con las mujeres. Pero también hay que ver la relación con respecto a los otros hombres y con respecto a la sociedad. Por ejemplo, algo que ahora se está investigando mucho con las masculinidades es qué pasa con los hombres que pierden el empleo. Pierden poder de una manera impresionante, hasta se mueren. Identidad. Pierden identidad, porque ¿quién soy yo? Porque además la identidad de los hombres está basada en su autosuficiencia económica. Entonces de repente no tiene, imagínate tener que pedir. Ahora, no quiere decir que todos los hombres, pero quiere decir cómo se van configurando. Entonces a mí me interesaba esa posición social. Y entonces, si un hombre es un hijo, tiene una posición, los estudiantes tienen una posición subalterna, aunque sean hombres. Pero esa posición subalterna la pueden tener, incluso en un momento dado se puede trastocar con respecto a una maestra. Cuando ellos llegan y le dicen a una maestra, es que usted no sabe nada, están trastocando, aunque ellos sean estudiantes. Y así, y entonces tendríamos que analizar qué es lo que pasa. Entonces yo con ellos, en este caso me servía para poderlos ubicar con respecto, como ellos con respecto a su pareja, por ejemplo, van teniendo cada vez más poder de cuando están más jóvenes, conforme va avanzando la edad, cada vez van teniendo, pero dependiendo de cuáles son el tipo de relaciones que asumen y aceptan. Y con respecto a su familia también, ellos conforme van creciendo, ellos dicen, yo ya no le aviso, ya no le pido permiso, yo le aviso a mi familia, ya me voy aquí, voy allá, voy aquí. Porque van adquiriendo también más poder con respecto a la familia. Cuando están adolescentes, la familia le dice, tú no sales. Después, la familia no le va a decir, no sales. Y tiene mucho que ver su identidad profesional también.
esa posición que ocupan, les decía, los de derecho, los de medicina, se vuelven autoridades hacia afuera. Y eso refuerza su identidad masculina. Y la refuerza no solo, dijéramos, en sus acciones, físicamente se ponen. Ellos dicen, yo me pongo la bata y adquiero autoridad. Me pongo el traje de cierre de derecho y adquiero autoridad. En cambio, nosotros, pues, ¿cuál? Y cómo eso tiene que ver con sus propias expectativas respecto al matrimonio, respecto a las mujeres. Y es una posición que se va dirimiendo en cada espacio. En cada espacio. En el trabajo se divide de una manera, en la escuela se divide de otra, en la familia se divide de otra manera. Y entonces por eso yo digo que yo no hablo de masculinidades, para no hablar de... Porque es muy común entender masculinidad o masculinidades como lo que hacen los hombres, o los roles masculinos, o la forma en que los hombres se asumen ahora sí en función de como hombres, sus características viriles, y entonces si es fuerte o si se asume o si se pelea. Yo decía, no podemos entrar en las características, tenemos que pensar en algo que te permita ubicar a los hombres en todas sus posiciones. ¿Por qué en un momento dado tienen poder y por qué en otro no tienen? Ahora, en general, lo que hace la sociedad es que los va potenciando, a diferencia de las mujeres. Pero también eso nos permite entender por qué las mujeres en un momento dado tienen poder. Y que las va potenciando. Y luego tienen poder y luego cómo pueden negociar con sus parejas. Y hay un aspecto que a mí me pareció muy evidente ahí. Cuando hay un vínculo amoroso, eso hace que disminuyan las asimetrías, decíamos, porque se abren al otro. Y entonces empiezan a pensar en las necesidades de ellas. Es más fácil, no quiere decir que siempre ocurra. Porque a veces también, y eso también lo dice la psicología, el amor a veces también es un amor puede ser muy egocentrista, muy narcisista. Entonces, para nada, ¿no? Pero mi idea de pensar en la masculinidad era no pensar en todas las formas en que los hombres son hombres, sino pensar en todas las posiciones que pueden ocupar como hombres. Y que eso como restringe o amplía sus límites de acción y de decisión. Eso es lo que yo creo. Bueno, se me hace que con esto concluyamos esta primera sesión del seminario. Muchas gracias. No,